Bueno, entonces vamos a repasar lo visto en clase en la guía 2. Vamos a repasar de nuevo este problema. Un joven camina 150 al este y 100 metros al oeste. Calcule la distancia y el desplazamiento. Entonces tenemos que calcular esas dos cosas. Vamos a volver a repasar. Ok, vamos a calcular la distancia, que es lo primero que me están pidiendo. Para calcular la distancia, como la distancia es un escalar, ¿qué era un escalar? Que no tiene dirección. Entonces, como la distancia es un escalar, colocamos una D. Esa es la manera de representar la distancia, con una D. Y lo que vamos a hacer siempre en la distancia es sumar, ya que estamos con un sistema de escalares. Entonces dice un joven camina 150 al este y 100 al oeste. ¿Qué vamos a sumar? Bueno, sumamos los datos del problema. Sumamos 150 más 100. ¿Ok? Eso nos va a dar 250 metros. No se nos olvide colocar las unidades de medida. Las unidades de medida son muy importantes. ¿Qué son las unidades de medida? Son las que acompañan al número. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? 250 metros. Esa sería la distancia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, me están preguntando que cuál es el desplazamiento. Para poder calcular el desplazamiento es un vector. Entonces, como el desplazamiento es un vector, ¿qué era un vector? Un vector era el que tenía tanto magnitud como dirección, ¿verdad? Tenía las dos cosas. En cambio, los escalares solo tienen magnitud, ¿verdad? Y recordemos que la magnitud es un número y una unidad de medida, ¿ok? Entonces, el desplazamiento es un vector. Como es un vector, yo tengo que trazar el plano cartesiano. Trazo el plano cartesiano, que es como una cruz. Coloco los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Y ahí trazo los vectores. ¿Cuáles vectores? Bueno, el recorrido que hizo el joven. 150 metros al este. Del punto centro del plano cartesiano, trazo una flecha. Ahí pueden trazarla con otro color, con un lápiz de color para que se vea más bonita. Y le colocan que esos son 150 metros. Eso es lo que se trasladó el joven hacia el este. Pero después, ¿qué hizo? Dice que después se devolvió 100 metros al oeste. Como se devolvió 100 metros al oeste, quiere decir que cuando llegó a este punto del este, él retrocedió o se devolvió 100 metros. ¿Ok? Entonces, ese sería el trazo de los vectores en el plano cartesiano. Una vez que trazamos los vectores en el plano cartesiano, que vea que lo que nos salieron fueron dos flechitas, una hacia el este y la otra desde este punto, desde el punto de la flecha, se devolvió, ¿verdad? Vea que esta flechita la hicimos más pequeñita porque 100 es menor que 150. Entonces, como 100 es menor que 150, la hacemos más pequeñita, ¿ok? Así a simple vista tiene que quedar, ¿verdad? Ahora sí, vamos a calcular el desplazamiento. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, la D tiene que llevar una flechita en la parte de arriba. Vean que en la distancia no se coloca la flechita, pero en el desplazamiento sí se coloca. ¿Qué quiere decir esa flechita? Que es un vector. Entonces, vamos a realizar una operación matemática. ¿Cómo? Bueno, considerando que el este es positivo, el oeste es negativo, el norte es positivo y el sur es negativo. Tenemos que recordar los signos en el plano cartesiano. Entonces dice que el joven va para el este. Como va para el este, ese 150 tiene signo positivo. Entonces vamos a colocar 150 positivo. Pero dice que después el joven se devolvió o caminó 100 metros al oeste, hacia el punto cardinal opuesto, ¿verdad? ¿Y cuál es el signo que tiene el oeste? Negativo. Entonces, ¿qué signo lleva este 100? ¿Qué signo llevaría? Un signo negativo, ¿ok?
Entonces vean que se nos va a transformar aquí en una resta, ¿verdad? 150 menos 100 nos da 50 metros. Pero resulta que a esta respuesta le está faltando algo. ¿Qué le está faltando? La dirección. ¿Por qué la dirección? Porque el desplazamiento es un vector. Como el desplazamiento es un vector, tenemos que colocar la magnitud y la dirección. ¿Qué dirección le colocamos? Muy fácil. Como nos dio 50 positivo, significa que en su mayoría se trasladó a las X positivas. Como en su mayoría se trasladó a las X positivas, el punto cardinal que corresponde sería el este. Muy bien. Si aquí nos hubiera dado menos 50, entonces hubiera sido al oeste, ¿verdad? Porque el oeste es negativo. Pero como aquí nos dio 50 positivo, el punto cardinal que colocamos es el punto cardinal positivo. Y listo. Ese sería el problema completito, donde calculamos la distancia y el desplazamiento y trazamos los vectores en el plano cartesiano. Muchas gracias.